Estimados estudiantes del Marriott, tengan ustedes buenas tardes. Como ya saben, yo soy el doctor Raúl Bernal Mesa, que va a tener a cargo dos asignaturas dentro del programa que ustedes sigan. La primera asignatura es Teoría de las Relaciones Internacionales y la segunda será el próximo año, el próximo semestre, Sociología de las Relaciones Internacionales. Bueno, dada nuestra situación de COVID, de epidemia, que nos impide tener clases de manera presencial, he tratado de hacer algunos complementos para hacer de esta asignatura algo más ameno. Entre los instrumentos que voy a utilizar va a ser este video a modo de introducir algunas cuestiones que son fundamentales para entender nuestro abordaje desde la perspectiva latinoamericana del pensamiento sobre los asuntos internacionales. En este video entonces voy a presentarles algunas de mis ideas al respecto que servirán como a modo introductorio. La teoría en las ciencias sociales en general está llamada a brindar una explicación del por qué y cómo han sucedido los hechos, hacer una descripción de estos y dar algunas conjeturas acerca de su comportamiento probable en el futuro. La teoría de relaciones internacionales como objetivo entonces es interpretar desde las ideas y las prácticas cómo se entienden las relaciones entre los estados y entre estos y otros actores en el marco del sistema internacional. Esta definición contiene, sin embargo, varios errores que derivan justamente de su generalidad. Explicar entonces y comprender esas malas interpretaciones o simplemente interpretaciones formuladas a propósito por determinadas academias que tienen origen en determinados países, fundamentalmente los desarrollados y particularmente los anglosajones, tienen como objetivo influir en las mentes de aquellos que reflexionan y particularmente en aquellos que toman las decisiones en nombre del Estado respecto de las cuestiones que vinculan al país con el sistema internacional. Es el ethos, es decir, la forma de pensar desde nuestra perspectiva como países subdesarrollados, dependientes, irrelevantes en el orden del poder político, económico y militar del orden mundial, es la forma de pensar los asuntos internacionales. ¿Cuáles serían esas malas interpretaciones a las que me refiero? En primer lugar, suponer que todas las unidades llamadas estados tienen las mismas calidades, iguales capacidades, similares objetivos y defienden similares intereses. La segunda mala interpretación es suponer que esas capacidades fueron producidas bajo condiciones análogas para todos los estados. La tercera es suponer que todos los estados se conducen por los mismos intereses, pues su punto de partida, es decir, el origen como estado independiente, es similar. Y la cuarta de estas malas interpretaciones es que como consecuencia, el punto de partida analítico
es el mismo para todos los estados y que las ideas sobre el sistema internacional son comunes para todos los estados. Pues justamente lo que vamos a hacer en esta asignatura es primero enfrentar estas malas interpretaciones y lo vamos a abordar desde una mirada distinta que en definitiva comporta el pensamiento latinoamericano. Lo primero entonces es aclarar dónde está el origen del sistema internacional. Como ustedes saben, el sistema internacional nace en 1648, cuando en la Paz de Westfalia, un grupo de estados de Europa Occidental, después de una guerra de 30 años, se reconocen entre sí un conjunto de principios que no extendieron ni al resto de Europa ni al resto del mundo. El primero de sus principios era la soberanía territorial, el segundo la autonomía en la forma en cómo cada uno de ellos regulaba sus propios asuntos internos, y el tercero era la no injerencia de otros estados en sus asuntos internos. Sin embargo, para cuando este orden de los estados fue reconocido, que comenzó con una guerra por razones religiosas y terminó 30 años después siendo una guerra por objetivos políticos y que conocemos en la historia como la Guerra de los 30 años, ya hacía más de 100 años que existía otro orden, el primer orden económico internacional, que había unificado económica y comercialmente el mundo a partir de la llegada de Cristóbal Colón a América y de Vasco da Gama a la India. Es decir, que por una parte en 1492 y por otra parte en 1498 habíamos logrado a través de estos navegantes tener una configuración global de las comunicaciones en el mundo. Desde entonces, a comienzos del siglo XVI, se organizó una red de comercio e intercambios diversos entre las distintas regiones del mundo, cuyo centro de dominación estuvo ubicado en Europa Occidental. Entonces concluimos que el sistema internacional tiene su propia historia y veremos cómo esa historia no es considerada por la ideología y la academia de los países poderosos. Ellos ponen en su lugar, en el lugar de la historia, determinadas concepciones del mundo que también denominan teorías. Lo paradójico es que estas teorías son reproducidas incluso en nuestra propia academia. La segunda cuestión. Todos nuestros países latinoamericanos fuimos incorporados a ese primer orden económico mundial como productores de productos primarios agrícolas, metales y minerales, metales preciosos, oro y plata, productos agrícolas como el maíz, la piña, la banana, la papa, el tomate, etc. Fuimos incorporados al sistema internacional como colonias, territorios dominados por potencias europeas, es decir, fuimos incorporados a ese sistema europeo de forma pasiva. Fuimos incorporados a ese primer orden económico mundial como productores primarios, materias primas, metales preciosos, productos exóticos, a los cuales se agregó el mercado de esclavos. Pero en ese orden económico mundial,
En un momento sucedió un hecho extraordinario que modificó 10.000 años de la historia de la humanidad. Ese hecho se denominó Revolución Industrial. Ninguna región del mundo pudo escapar a las dinámicas y las lógicas de organización económica y a las consecuencias políticas que derivaron de esa revolución. El primer resultado fue la configuración de una división internacional del trabajo entre países industriales y países no industrializados, que derivó en un eje binario de fractura, desarrollo-subdesarrollo. Es decir, que aquellos que ingresaron a la revolución industrial serían países desarrollados. Los que nunca ingresaron a la revolución industrial son los países subdesarrollados. Y no hay que confundir que en algunos de nuestros países hayan chimeneas para creer que nosotros ingresamos a la revolución industrial. Como consecuencia de lo anterior, se fue configurando otro eje que integró lo económico y lo político y que conocemos como el eje norte-sur. Estos dos ejes de fractura, desarrollo-subdesarrollo y norte-sur, ponen en evidencia que las capacidades de los estados no son iguales. A partir de esta conclusión, los objetivos, agendas e intereses de la inserción internacional de los estados son necesariamente distintos según estén ubicados en los respectivos ejes. Por tanto, nuestro objetivo en las relaciones internacionales es o debe ser el desarrollo. En síntesis, esta asignatura se propone interpretar el mundo desde nuestras propias perspectivas, es decir, como países subdesarrollados, sin capacidades de poder y situados en el segmento sur del eje binario, entendiendo que en el segmento norte se ubican los países desarrollados que concentran grandes capacidades de poder e influencia.